Bueno, buenas noches a todos. Damos comienzo con este webinar. Bueno, buenas noches a los presentes y a todos los conectados en forma online. Es un gusto tener este webinar el día de la fecha, darle la bienvenida a todos en forma presencial y virtual. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ya que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y tenemos al doctor Julio Panza, que nos va a hablar del tratamiento contemporáneo de la miocardiopatía isquémica. Es un gusto tenerlo, bueno, en Santa Fe y que nos convocarlo para este webinar. Le agradezco al doctor Fernández, quien hizo eh, la conexión para tenerlo al doctor esta noche. Tenemos un panelista online, que es el doctor Alejandro Meirino, que es staff del Servicio de Cardiología del Instituto Cardiovascular de Rosario y expresidente del Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad de Cardiología de Rosario. Los invitamos a todos a participar, a los que están online para poder interactuar y a los que están presenciales también. Así que bueno, no necesita más presentación el doctor Panza, así que los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias. Como siempre, un orgullo estar acá en Santa Fe y sobre todo para hablar de algo en lo cual he trabajado ya a esta altura más de 30 años. Eh, eh, no hace mucho di una charla aquí o en este medio, pues, supongo que con mucha gente de la audiencia, así que quisiera enfatizar en las cosas más nuevas. Voy a hacer una revisión un poco superficial de todo el tema para dejar más tiempo para las preguntas, que me parece lo más interesante. Acá, ok. Bueno, estos son datos ya que tienen 20 años que hablan de la prevalencia de la enfermedad coronaria como causa de insuficiencia cardíaca. Y estos números son sacados de estudios de insuficiencia cardíaca en los cuales los pacientes fueron enrolados independientemente de la etiología y más o menos 60%, dos tercios, fueron la causa de la insuficiencia cardíaca fue la enfermedad coronaria. Y cuando uno ve en un registro, el ADHERES fue un registro que se hizo más o menos alrededor en la primera década del siglo XXI, era un registro sobre el uso de la necitilida en la insuficiencia cardíaca, y también la proporción fue casi idéntica a la proporción de pacientes con enfermedad coronaria que presentaban con insuficiencia cardíaca. Lo interesante además es que a partir del punto de diagnóstico de la disfunción ventricular, la presencia de enfermedad coronaria implica un pronóstico peor. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, a los 5 años, la sobrevida en pacientes con enfermedad coronaria es alrededor del 45%, mientras que en los pacientes sin enfermedad coronaria es 62%. Y se estima que aproximadamente 3/4 de la muerte de los pacientes con insuficiencia cardíaca se debe a la enfermedad coronaria. O sea que los dos números para recordar serían 2 tercios de la causa de insuficiencia cardíaca y 3/4 de la causa de mortalidad en la insuficiencia cardíaca. Lo interesante y lo más nuevo, aunque como ustedes ven en la fecha no es tan nuevo este estudio particular, es que cuando uno hace o usa la resonancia magnética para tratar de aproximar un diagnóstico etiológico de la disfunción ventricular, la cosa se vuelve un poco más gris y no es tan en blanco y negro. Por ejemplo, este es un trabajo pequeño de 27 pacientes y 26 pacientes con o sin disfunción ventricular de origen isquémico, y de los 26 pacientes que se consideraban que tenían miocardiopatía dilatada, 8 de ellos, o sea, un porcentaje relativamente importante, tenían fibrosis subendocárdica, que hacía pensar que la causa era en realidad isquémica. Este trabajo mucho más reciente muestra algo similar, y es que de todos los pacientes que se analizaron, que fueron más de 3.000 pacientes que fueron referidos a un centro de resonancia magnética para evaluación de la enfermedad, de la enfermedad coronaria, se vio que un porcentaje importante, cercano al 20%, tenían lo que, de acuerdo a la definición por resonancia, tenían una miocardiopatía que era no isquémica o que era dual. ¿Y cuáles son los criterios? Básicamente
los que hacen resonancia consideran que una miocardiopatía es isquémica cuando la fibrosis es fundamentalmente subendocárdica. Cuando la fibrosis no existe o cuando la fibrosis es fundamentalmente subepicárdica, se considera que no es de etiología isquémica. Entonces, con esos criterios, ellos concluyeron en este trabajo, que es bastante reciente, del año 2024, que aproximadamente entre un 17 o un 20% de pacientes a los que uno creía que tenían enfermedad coronaria, la disfunción ventricular puede tener un origen no isquémico o un origen mixto. Inclusive, cuando hicieron el seguimiento de estos pacientes, los pacientes con una miocardiopatía dual o no isquémica, que están aquí en rojo, fueron los que tuvieron peor pronóstico. Obviamente, en verde son los pacientes que tenían enfermedad coronaria sin miocardiopatía. En azul son los que claramente la miocardiopatía es isquémica. Y en rojo es lo que tenía esta miocardiopatía dual o no isquémica. Lo que es claro, y esto tiene una implicancia directa con respecto no solamente al diagnóstico, sino también al tratamiento, es que hay una interacción entre la enfermedad isquémica, la enfermedad coronaria, y la insuficiencia cardíaca. Y esto está relacionado a los factores que están listados ahí, o sea, la presencia de síndromes coronarios agudos, y esto vamos a hablar un poco más adelante, que es la causa principal de muerte, la remodelación del miocardio, la presencia de enfermedad microvascular y la fibrosis. Lo interesante para ver es que si uno piensa, bueno, si la presencia de una miocardiopatía isquémica o un origen isquémico de la disfunción ventricular es una cosa importante, debería llevar a hacer una evaluación isquémica de pacientes recientemente diagnosticados con disfunción ventricular para determinar si esa disfunción ventricular es de origen isquémico. Y este es un trabajo de Dinamarca que muestra la proporción de pacientes que tuvieron una evaluación isquémica, o sea, fundamentalmente de enfermedad coronaria. Ustedes ven que a través de 10 años perdón, aumentó un poco, que es la línea azul en el cuadro de la izquierda, pero ni siquiera llega al 30%. O sea que la mayoría de los pacientes, por lo menos en Dinamarca, no son estudiados para evaluar una posible etiología isquémica de la disfunción ventricular. Este es un trabajo más o menos de la misma fecha de publicación, pero ahora referido a Estados Unidos. El mapa de Estados Unidos, los diferentes colores, indica la, la tasa de pacientes que son estudiados para una posible etiología isquémica, y lo importante es ver que el mapa tiene un montón de colores, indicando que hay una gran variación regional en cuanto a la investigación de la posibilidad isquémica. En el gráfico de la izquierda se muestra cuál es el porcentaje de pacientes que fueron testeados para enfermedad coronaria, y las dos líneas verticales hablan o muestran la fecha de la publicación del trabajo de Stitch y la continuación, que es Stitches. Ustedes ven que no impactaron decisivamente, inclusive parece como que en estos 16 años hay una proporción menor. O sea que, a pesar de la implicancia de la enfermedad coronaria en cuanto a la etiología y en cuanto al pronóstico de la disfunción ventricular, de la insuficiencia cardíaca, solamente aproximadamente un 30% de los pacientes con disfunción ventricular se los estudia para ver si hay una etiología isquémica. Este es un trabajo de opinión publicado hace poco, que presenta un algoritmo acerca de cuál sería la forma eh, una forma razonable de estudiar a los pacientes. Y básicamente uno empezaría desde arriba con estimar la probabilidad de una miocardiopatía isquémica. Si la probabilidad relacionada al sexo, a la edad, al factor de riesgo es más que baja, o sea, que es moderada o alto, ir directamente a una coronariografía invasiva o no invasiva. Si la probabilidad es muy baja, de nuevo un paciente, por ejemplo, muy joven, sin factores de riesgo, ir a un score de calcio. Y si el score de calcio es negativo, parar ahí. Si el score de calcio es positivo, entonces continuar con una evaluación un poco más agresiva. El otro día con Ricardo hablamos de un caso
de un paciente asintomático, que creo que ese paciente tenía función ventricular normal, si recuerdo bien. Pero más o menos el hecho de la importancia de hasta qué punto y cuán agresivo debe ser uno para estudiar la causa o la posible etiología isquémica de una disfunción ventricular recientemente diagnosticada. Mi posición personal es que todo paciente con disfunción ventricular debe estudiarse para detección de una posible o probable enfermedad coronaria. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque obviamente de todas las causas de disfunción ventricular, la única causa que es pasible de revascularización es la enfermedad coronaria. Obviamente uno no piensa en revascularización en un paciente con una miocardiopatía no relacionada a la enfermedad coronaria. Y por lo tanto, cuando se hace el diagnóstico de enfermedad coronaria en un paciente con disfunción ventricular, la gran pregunta es si se debe o no debe hacer revascularización. Y está debido a la mejoría en la sobrevida de los pacientes que se presentan con un síndrome isquémico agudo, eso lleva a una mayor proporción de insuficiencia cardíaca secundaria a múltiples infartos. Y eso es un paradigma que en todos los estudios estadísticos se ha visto. La mortalidad del infarto disminuye y aumenta la incidencia de insuficiencia cardíaca como consecuencia de los infartos que han sobrevivido. Para responder esta pregunta, y este es un trabajo en el cual yo estuve muy involucrado, que es el trabajo Stitch, que mostró no en el seguimiento a 5 años, pero sí en el seguimiento a 10 años, que había una diferencia estadísticamente significativa a favor de la cirugía comparado con el tratamiento médico solo. Em, Hay varias formas de expresarlo. Una de ellas es el número necesario para tratar, que es de 14. La otra que yo creo que es importante o que a veces puede ayudar con respecto a la conversación con el paciente es cuánto se alarga la mortalidad al 50%. Y como ustedes ven aquí, de 6,3 a 7,7, o sea, más o menos un año y medio en promedio en lo que se alarga la sobrevida con la revascularización quirúrgica. Es importante notar para aquellos que han seguido este trabajo, que obviamente fue un trabajo muy importante, muy difícil de hacer, es que el hazard ratio no cambió. El hazard ratio era el mismo a 5 años, pero la P era de 0,2, o sea que no dio estadísticamente significativa, pero con la continuación del seguimiento, con el incremento en el número de eventos global, el mismo hazard ratio se volvió estadísticamente positivo. El otro trabajo mucho más reciente es el trabajo del Revived, que es un trabajo similar a Stitch, pero ahora con revascularización percutánea, no con revascularización quirúrgica. Supongo que todos en la audiencia conocen, y este es el slide principal donde se ve que la angioplastia, la colocación de stents, no tuvo ningún efecto en la sobrevida de los pacientes comparado con el tratamiento médico óptimo. Este fue un trabajo que obviamente tuvo mucho impacto, como lo tuvo el trabajo Stitch. Eh, vamos a hablar ahora de cuáles son las posibles explicaciones de esto. Entonces, no queda claro en cuándo hay que revascularizar a un paciente con miocardiopatía isquémica, inclusive no queda claro cuál sería la forma de seleccionar el paciente que se beneficiaría. Y ahí es donde entran los test eh, adicionales, y dentro de los cuales el primero, digamos, que surgió como algo razonable son los estudios de viabilidad para determinar si los pacientes que tienen viabilidad son aquellos que son pasibles de tener un mejor pronóstico con revascularización. Esto lo voy a hacer bastante rápido porque me parece que lo conocen todos, pero el tema de la viabilidad en cardiopatía isquémica es un tema ya viejo. Como ustedes ven, esto es un trabajo de Rahimtullah de 1995, o sea, más de 30 años atrás, donde se muestra sobre la izquierda el contorno de fin de diástole en color violeta y contorno de fin de sístole en color verde,
se calcula una fracción de decisión de 37% y el mismo paciente 8 meses después de la cirugía de revascularización, la fracción de sección más se duplica a 76%. Honestamente, yo nunca vi un paciente así, pero el concepto es que la revascularización puede llevar a una función, una mejoría de la función ventricular. Am, Hay que reconocer cuáles son los diferentes mecanismos. El mecanismo de arriba es el mecanismo que se llama miocardio atontado, que es claramente operativo en pacientes con infarto agudo. Básicamente en este esquema la línea azul y roja se refieren a la función y al flujo. Si hay una restauración rápida en el flujo en el infarto, la función se recupera, pero no se recupera con la misma velocidad. Entonces queda ese espacio triangular que está con rayas, que es un espacio en el cual el flujo es normal, pero la función no es normal. Y si no hay, el concepto de miocardio atontado es que si no hay otra injuria isquémica, el miocardio se va a recuperar eh, casi en su totalidad. Esto es diferente del concepto que está abajo, que es el concepto de miocardio hibernado, en el cual básicamente es como si el miocardio tratara de mantener el mismo equilibrio que existe en la normalidad, pero ahora con una reducción de la función para no tener una isquemia persistente. Y yo le he dicho varias veces que el término isquemia crónica, que en general los cardiólogos nucleares lo usan mucho, para mí no existe. O sea, no hay isquemia crónica. Cuando una célula se vuelve isquémica, o la isquemia se resuelve o la célula se muere. Entonces, el concepto de hibernación es que la célula hace como el concepto como el del oso que está hibernado, digamos, cuando no hay alimento, reduce la contractilidad, que es obviamente uno de los factores de consumo de oxígeno, y entonces se mantiene un equilibrio de flujo y de función, pero a un nivel más bajo de lo normal. Eh, Tanto como el miocardio atontado, pero con tiempos diferentes, la restauración del flujo puede llevar a la restauración de la función. El otro concepto que quizás sea el más importante es el concepto de la isquemia repetitiva. O sea que la hibernación no es secundaria a un flujo anormal, sino que el flujo es normal, pero el umbral isquémico es extremadamente bajo, de modo tal que cualquier actividad que hace el paciente supera el umbral isquémico, que es lo que se muestra en el cuadro de arriba, y al superar el umbral isquémico se produce isquemia, el miocardio se atonta, por decirlo de algún modo, y el miocardio se recuperaría, pero después hay otro episodio de isquemia, otro episodio de isquemia, entonces eso lleva a un atontamiento crónico por una repetición de la isquemia. Lo importante es que independientemente de si este mecanismo o el mecanismo de miocardio hibernado es operativo, en ambos casos con la restauración del flujo, en este caso sería ahí el panel C, se aumenta el umbral isquémico, entonces las mismas actividades físicas no alcanzan el umbral isquémico y entonces mejora la función ventricular basal. Estos entonces son los mecanismos que se han barajado por las últimas décadas. Y este slide llevaría, creo que, 4 horas explicarlo, pero básicamente es un sumario de los tipos de métodos no invasivos que se han hecho para diagnosticar la presencia o ausencia de debilidad. El talio, el PET, el ecocondobutamina y la resonancia. Creo que por lo menos en Estados Unidos la resonancia ha tomado un rol protagónico, a pesar de ser el que menos evidencia tiene en cuanto a pronóstico, pero la resolución de la imagen y la correlación de la resonancia con la imagen patológica que todos hemos visto han hecho que la resonancia se haya vuelto el test de elección para evaluar viabilidad. Cuando se hicieron los primeros estudios para determinar si la presencia de viabilidad realmente seleccionaba a los pacientes que se beneficiaban con la revascularización,
Este es un metaanálisis de un trabajo publicado, como ustedes ven, ya hace más de 20 años, que recibió un montón de prensa. Son más de 3.000 pacientes, incluyendo pacientes incluidos en 24 estudios, en el cual los pacientes fueron divididos en formas dicotómicas, de acuerdo a la presencia o ausencia de viabilidad. Y lo que se muestra es que en las dos barras de la izquierda, los que tenían, los pacientes que se consideraban viables tenían una mortalidad mucho más alta, que es mostrada en verde, con la terapéutica médica comparada con la revascularización. Y que cuando el paciente se consideraba no viable, no había ninguna diferencia, inclusive parecería haber una diferencia en sentido contrario. Esto llevó a creer que los test de viabilidad eran requisitos indispensables antes de la indicación de la revascularización. Pero obviamente esto era metaanálisis de estudios retrospectivos en el 100% de los casos, estudios con test de viabilidad diferente, con umbrales para determinar si un paciente es viable o no viable diferentes. Pero se llegó a este paradigma que en un trabajo que publiqué hace ya, no puedo creer que hace 5 años, lo llamamos paradigma tradicional. Es decir, hacer la evaluación de viabilidad miocárdica focalizada en un umbral específico, un umbral que divide a los pacientes en forma dicotómica y que por lo tanto contesta la pregunta y si el paciente tiene por decirlo de algún modo, una carga de viabilidad, eh, para llamarlo al paciente viable o no viable. Es una cosa totalmente dicotómica. Y que basado en esos estudios que mostré en ese metaanálisis, si el paciente se considera viable, entonces ahí es cuando uno recomendaría la cirugía de revascularización. Lo importante es que el mecanismo de beneficio de la revascularización estaba tradicionalmente ligado a la mejoría en la función ventricular. Y el mecanismo clínico de revascularización era la mejoría en el síndrome de insuficiencia cardíaca isquémica. Ese es el paradigma tradicional. Cuando hicimos el estudio Stitch, y estos son, a la izquierda es el trabajo a 5 años y a la derecha el trabajo o el seguimiento a 10 años, no vimos una correlación entre la presencia o ausencia de debilidad y la interacción con el beneficio de la cirugía. O sea, el estudio, como mostré antes, mostró que la cirugía era mejor que el tratamiento médico solo, pero en un subestudio definido de forma prospectiva, no hubo interacción y el beneficio fue básicamente similar. Obviamente fue un estudio muy difícil de hacer, que recibió bastantes críticas, y aquí están algunas, que un número pequeño de pacientes, particularmente pacientes sin viabilidad, que los pacientes no fueron randomizados dentro de la población de Stitch, aquellos que estuvieron en el subestudio de viabilidad, y que los estudios se hicieron con SPECT y con dobutamina, con ecocardiografía, con dobutamina, y no usamos resonancia o PET, básicamente porque en el momento en que se hizo el estudio eran test que no estaban disponibles en la mayoría de los centros. Lo interesante es que el Revive mostró exactamente lo mismo. O sea, uno podría, o no es que podría, se hizo la hipótesis de que la falta de efecto, digamos, de la angioplastia podía estar relacionada con la presencia o ausencia de viabilidad. Y ellos dividieron a los pacientes en 3 tercios, y como ustedes ven aquí, en ninguno de los tercios hubo una interacción entre la presencia o ausencia de viabilidad y el efecto de la revascularización por angioplastia. Entonces, yo lo que creo que se puede concluir de estos dos estudios prospectivos es que cuando los pacientes con miocardiopatía isquémica son clasificados en forma de categorías, o tercios o blanco-negro, digamos, dicotómico, los resultados de estudios dedicados no identifican a aquellos pacientes que se benefician con la revascularización. Obviamente esto abre una serie de preguntas,
Una es si la viabilidad miocárdica es importante en la decisión y si los test de viabilidad tienen realmente un rol en la evaluación de pacientes para indicar o no cirugía. Lo que nosotros hicimos en ese paper que publicamos hace 5 años es repensar el significado de la importancia de la viabilidad miocárdica a partir de ciertas preguntas. Una es, ¿la viabilidad realmente predice la recuperación de la función ventricular? Y lo que vimos es que sí, los pacientes que no tenían, estos aquí están, concentrémonos en las líneas azules, que son los pacientes que tuvieron cirugía. Como ustedes ven, los pacientes que no tenían miocardio viable, no tenían suficiente cantidad de miocardio viable, no mejoraron tanto con la cirugía como los pacientes que tenían miocardio viable. Pero lo importante de ver es que lo mismo ocurrió con los pacientes que tuvieron tratamiento médico solo. O sea, si ahora concentramos nuestra vista en los puntos rojos, también hubo una mejoría en los pacientes con viabilidad con respecto a los que no tuvieron viabilidad. Y esto se correlaciona con otro trabajo publicado hace ya muchos años, en los cuales se evaluó la relación entre la presencia de viabilidad con resonancia magnética y el cambio de la función ventricular después de iniciar tratamiento con beta bloqueantes. Y aquí lo que se muestra es que los pacientes que tenían mayor eh, porcentaje de fibrosis, que están hacia la derecha del cuadro, eran los que tenían menor probabilidad de recuperación de la función ventricular, mientras que aquellos que tenían menor fibrosis tenían mayor chance. O sea que la respuesta a esa pregunta, perdón, este es otro trabajo más o menos similar, pero no solamente relacionado a la revascularización o al tratamiento médico, sino a la resincronización, mostrando una correlación entre el número de segmentos viables y el incremento de la fracción de sección después de iniciar la revascularización, perdón, la resincronización. O sea que la respuesta a esa pregunta es que sí, la viabilidad predice la recuperación de la función ventricular, pero no solamente en respuesta a la revascularización, también en respuesta al tratamiento médico y también en respuesta a la resincronización. La otra pregunta importante es cuál es el impacto en la recuperación de la función ventricular en el pronóstico después de la revascularización. Obviamente, de forma intuitiva, uno piensa que cuanto más aumenta la función ventricular después de la revascularización, mejor va a ser el pronóstico. Sin embargo, lo que nosotros vimos en Stitch es que cuando hicimos un análisis landmark, obviamente hay pacientes que murieron después de la cirugía, pero cuando tomamos todos los pacientes que habían superado el momento de la cirugía, por lo menos por 4 meses. A partir de ese momento, el pronóstico era igual si los pacientes habían mejorado o no habían mejorado en la fracción de eyección. Y esto también se correlacionó con un estudio muy antiguo, bueno, 27 años atrás. Es un trabajo retrospectivo de la Cleveland Clinic, donde los pacientes que tuvieron bypass, que tenían disfunción ventricular, se los subdividió en 3 grupos. Nada randomizado, todo retrospectivo. Los pacientes que tenían aumento de la función ventricular después de la cirugía, los pacientes que no tenían aumento y los pacientes en los cuales no se conocía la mejoría, o sea, no tenían estudios posteriores. Y como ustedes ven, las curvas son exactamente la misma. O sea que la respuesta es que realmente la recuperación de la función ventricular no es el mecanismo más importante por el cual uno puede indicar la cirugía o debe indicar la cirugía de revascularización en estos pacientes. Entonces, si eso no es el mecanismo, la pregunta que sigue es ¿por qué se mejora el pronóstico? Eh, y este es un trabajo también del grupo de Stitch, en el cual correlacionaron la causa de muerte con la mejoría con la revascularización. Y como ven ustedes, lo que está más hacia la izquierda es la muerte por infarto fatal. Y el infarto fatal
es la forma de muerte que más se reduce o más se beneficia con la revascularización. Entonces decía que el mecanismo no es necesariamente la recuperación de la función ventricular, obviamente si se recupera la función ventricular mejor, pero es la protección del miocardio viable residual para futuros eventos coronarios. Hay otros aspectos para considerar. Uno es que la evaluación de la viabilidad es intuitivamente una parte integral de la evaluación de estos pacientes. Y lo otro muy, muy importante, y sobre esto voy a volver a enfatizar, es la correspondencia anatómica entre el miocardio viable y las arterias que son pasibles de revascularización. Y lo otro importante también, y esto es un concepto que nosotros lo propusimos hace ya varios años, es que los pacientes que tienen la peor fracción de sección, que tienen mayor grado de remodelación, o sea, que tienen mayores volúmenes y que tienen más extensión de la enfermedad coronaria, o sea, la enfermedad de las arterias, más allá de la enfermedad del miocardio, son aquellos que se benefician más con la cirugía. Este es un trabajo que lo publicamos ya hace, como ustedes ven, más de 12 años, en el cual vimos que los pacientes que realmente se beneficiaban, que es la parte de arriba, que cuando las curvas se separan, eran los pacientes que tenían dos o tres de lo que nosotros llamamos factores de pronóstico, que estos tres eran presencia de lesión de tres vasos, una fracción de sección por debajo de la media, que era de 27%, y un volumen de fin de sístole por encima de la media. Inclusive en ese paper propusimos que evaluar los pacientes con respecto a estos tres factores, y si hay dos de los tres, esos serían los pacientes que más se beneficiarían con la revascularización. Que en cierta forma parece ser no intuitivo, porque son los pacientes que obviamente tienen peor riesgo quirúrgico, eh, pero de nuevo, el concepto es que todo paciente tiene viabilidad. Si no hubiera viabilidad, nadie podría estar caminando. Eh, y lo que el concepto es proteger los segmentos viables, siempre y cuando, y esto vamos a volver de nuevo más tarde, siempre y cuando esos segmentos sean pasibles de revascularización. Eh, entonces la pregunta sale, ok, si el estudio de Stitch dio positivo y el estudio Revive no dio positivo, ¿cómo uno trata de poner estas dos observaciones juntas? Y yo creo que tiene que ver con lo que hablamos antes del modo de muerte. El gráfico de la izquierda ya lo mostré, eh, indicando que es el infarto fatal, el modo de muerte que más se afecta positivamente con la revascularización quirúrgica, mientras que no hay diferencia de acuerdo a la angioplastia o tratamiento médico por la muerte súbita. O sea que la angioplastia no modificó la mortalidad por muerte súbita, que sí lo modifica la cirugía. ¿Y cuál sería la explicación fisiopatológica? Y esto es un trabajo que se publicó, es un trabajo de revisión, pero creo que es fundamental, y es el concepto de que si una arteria tiene una lesión hemodinámicamente significativa y luego tiene otra lesión no hemodinámicamente significativa, el stent, a lo sumo, puede prevenir la ruptura de la placa que es hemodinámicamente significativa, mientras que la cirugía es protectora de todo el segmento. Por lo tanto, si la placa que se rompe es la placa en la cual uno colocaría el stent u otra placa, la cirugía es protectora en ambos casos, como se ve en ese gráfico o en esa caricatura de la derecha. Este es un trabajo de revisión muy reciente donde hablan de cuáles son los factores que uno llevarían a pensar más en cirugía o en angioplastia dentro de estos pacientes. Obviamente los pacientes que en principio por la comorbilidad tienen mayor riesgo quirúrgico, que ya han tenido una esternotomía previa y que tienen pocos síntomas, son los pacientes que uno piensa más o por lo menos como dice el artículo,
decrece el interés por la cirugía. Probablemente, y por qué digo probablemente la podemos discutir, podamos llegar a tener más datos cuando se complete este estudio. Este estudio es un estudio internacional que ya se ha presentado y ya se ha comenzado a reclutar hace ya un par de años, donde básicamente se va a comparar la cirugía con la angioplastia. Yo la verdad que no le tengo mucha fe a este estudio y eso lo podemos discutir después en cuanto a un estudio que se vuelva dogmático en cuanto a qué lo que, o el modo de revascularización en estos pacientes. Entonces, ¿cómo se debe usar el estudio de viabilidad? Y esto en la práctica clínica. Y esto es algo que postulamos ya hace 5 años de un paradigma contemporáneo, que es el que está del lado de la derecha, en el cual la evaluación de la viabilidad miocárdica no está focalizada en un umbral que divida a los pacientes en blanco o negro, no un umbral dicotómico, sino que la evaluación tiene que ser más cualitativa de- para responder la pregunta de si hay o no hay concordancia entre los segmentos viables, que todo paciente tiene que tener segmentos viables, y los vasos que son pasibles de revascularización. Y eso es lo que llevaría al sí o al no con respecto a la posibilidad de cirugía. La otra diferencia importante con el paradigma tradicional es que no estaríamos tan focalizados en la mejoría de la función ventricular, sino que estaríamos más focalizados en la protección de los segmentos viables y el mecanismo de beneficio no sería tanto la mejoría en la falla de bomba isquémica, sino sería en la reducción del riesgo del miocardio fatal y las arritmias ventriculares que causan muerte súbita. Eso lo publicamos en el año 21 y esto acaba de ser publicado, inclusive creo que todavía no está en imprenta, es online. Y esto es un trabajo que se focalizó justamente en lo que nosotros habíamos propuesto. Es un trabajo bastante complejo, pero que tiene casi 1000 pacientes, en los cuales dividieron a los pacientes de acuerdo a la cantidad de segmentos viables que eran pasibles de revascularización. Y los pacientes que, como ustedes ven en el cuadro abajo a la derecha, los pacientes que tenían mayor cantidad de segmentos viables que eran pasibles de revascularización fueron los que tuvieron mejor pronóstico. Y los que tuvieron peor pronóstico en la línea color anaranjado eran los que tenían mucha viabilidad y no tuvieron revascularización. Eh, Creo que al pasar el PowerPoint se modifica un poco las letras, pero esto es una cosa que yo propuse hace un par de años cuando me invitaron a una charla en el American College en el año 24 acerca de cuándo pensar en hacer un test de viabilidad. Eh, y bueno, obviamente esto siempre se empieza con optimizar el tratamiento médico. No todos los pacientes tienen una anatomía que es pasible de revascularización. Obviamente, si mirando hacia la derecha, los que no tienen anatomía pasible de revascularización, obviamente uno no piensa en eso. Y lo otro importante es que uno siempre piensa en viabilidad y piensa en viabilidad mirando el electrocardiograma y mirando el ecocardiograma basal. Todos estos pacientes tienen un ecocardiograma. Entonces, si hay una clara evidencia de viabilidad, si el paciente tiene muchas ondas R y si los segmentos son hipokinéticos a diferencia de disquinéticos o aquinéticos, que sería lo de la izquierda, o sea, claramente sí. Entonces, yo creo que no es necesario hacer un test dedicado de viabilidad y uno puede recomendar la revascularización, como está en paréntesis, preferiblemente quirúrgica. Si a través del electro y el eco hay muchas ondas Q, los segmentos son delgados, con mucha ecorefringencia, claramente no hay, entonces creo que también ahí no es necesario. Pero hay un segmento importante de pacientes en el cual la respuesta con los estudios básicos es no cierta, y esos son los pacientes que son pasibles de hacer un test no invasivo de viabilidad. Y de nuevo, como puse ahí en la pregunta, la pregunta a responder es si hay evidencia de viabilidad
en esas áreas de miocardios que están sustentadas por arterias coronarias que son pasibles de- de revascularización. Eh, Esto es un trabajo publicado hace muy poco, también un trabajo de opinión, un artículo de opinión, que básicamente dice lo mismo. Eh, si vemos a la izquierda, considerar la cirugía cuando haya lechos adecuados, cuando el riesgo es aceptable y obviamente si es consistente con la preferencia del paciente. Lo cierto es que estos son pacientes terriblemente complejos. Este es un trabajo de revisión que publiqué el año pasado, donde básicamente en esta caricatura se muestra todos los factores que se pueden, en realidad no debería decir todos, pero muchos de los factores que se presentan en un paciente. O sea, la coexistencia de miocardio normal con miocardio disfuncional pero viable, con miocardio claramente fibrótico, la presencia de fibrilación auricular en muchos de estos pacientes, la presencia de regurgitación mitral, la presencia de arritmias ventriculares, la presencia de arterias completamente obstruidas, arterias que tienen una estenosis hemodinámicamente significativa, otras estenosis que no son hemodinámicamente significativas. O sea que es un terrible rompecabezas que es diferente en cada paciente que se presenta. Por lo tanto, uno cuando tiene que tomar la decisión, tiene que darse cuenta de que al fin y al cabo uno tiene que tomar una decisión dicotómica, revascularizar o no revascularizar. Y que solamente algunas de los elementos que uno entra en la decisión tienen evidencia, como por ejemplo, obviamente, el tratamiento médico. Hay mucha evidencia con respecto a la insuficiencia cardíaca con disminución de la función ventricular, el tratamiento con dispositivos, el desfibrilador o la resincronización en los pacientes que tienen indicación, la revascularización en síndromes coronarios agudos y la evaluación para lo que se llaman Advanced Cardiac Therapies, que son básicamente trasplante y LVAD crónico en los pacientes de nuevo que tienen la indicación. Pero hay un montón de elementos que no están sustentados, o por lo menos no están firmemente sustentados por la evidencia, como cuándo hacer la revascularización, qué pasa con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca pero fracción de eyección preservada, la utilización de test funcionales de isquemia, como hemos hablado ahora por muchos minutos, la utilización de test de viabilidad, la prevención secundaria y cómo evaluar y manejar terapéuticamente la enfermedad microvascular en estos pacientes. Y lo que uno tiene que tener en cuenta siempre es que la revascularización es solamente una parte de toda la forma de tratamiento de esta enfermedad, que empieza obviamente con el tratamiento médico, que también, de acuerdo a las indicaciones, se acompaña del tratamiento con dispositivos eh, y con un reemplazo o reparación de la válvula mitral, la ablación de la fibrilación auricular si está indicada. O sea que la revascularización es solamente parte de un espectro terapéutico muy grande que en la mayoría de los pacientes son sinergísticos. Gracias. Bueno, bueno, Julio, muchísimas gracias. La verdad que un repaso por la evidencia brillante. Vamos a dar lugar a las preguntas. Hay panelista online y después al público que tenemos acá. Y está habilitado el chat para cualquiera que pueda hacer su pregunta. Alejandro, si querés. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Cardiología de Santa Fe por la invitación. Un honor escuchar de nuevo y esta vez, bueno, desde acá, desde Santa Fe a Julio. Brillante la presentación y sobre todo un tema
que todavía no está resuelto, que genera mucho análisis y los estudios que han intentado responder esta, resolver esta pregunta de cuándo revascularizar a los pacientes que tienen una causa isquémica y que tienen un deterioro de la fracción de eyección, que son los pacientes en los que más nos cuesta tomar esa decisión, sobre todo por si vamos a lograr un beneficio o no, como dijo Julio. A mí me gustaría hacer algunas cuestiones o algunas disquisiciones entre los dos estudios que nombraste, Julio, el Stitch y el Revive. El Stitch fue un estudio que verdaderamente revolucionó y puso en el eje y en el ojo de la tormenta el tema de la revascularización y como dijiste vos, que estuviste ahí, que participaste, fue muy difícil de hacer, pero tiene 10 años, 11 más de diferencia con el Revive y eso no es menos. Es 2011 el Stitch, 2022 el Revive. Y los métodos que se utilizaron tanto en un estudio como en el otro, los métodos diagnósticos para evaluar viabilidad y demás, no son los mismos. En el Stitch no había la difusión de la utilización de la resonancia para la viabilidad, mientras que en el Revive se utilizó en más del 70% de los pacientes, lo cual es un tema a tener en cuenta. El tratamiento médico óptimo o la revascularización farmacológica, como también se llama, es una opción siempre a tener en cuenta y siempre ha demostrado beneficios en el pronóstico de estos pacientes. Pero sin duda, bueno, me parece que todo esto nos ha llevado o todavía no termina de definir bien los criterios que tenemos que utilizar de viabilidad a la hora de tomar una decisión en estos pacientes. Te pregunto a vos si te parece que en las próximas investigaciones o en las guías de práctica clínica que, que- que tenemos actualmente se tengan que definir mejor y ser más rigurosos en en esos criterios a la hora de definir si el paciente tiene viabilidad o no, en qué porcentaje y en cuánto se va a beneficiar de cualquiera de las terapias de revascularización, la cirugía o la angioplastia. No creo, como dijiste vos, en el próximo estudio que se vaya a publicar, el Stitch BS4, que, que- que nos cambie mucho la historia de cirugía o angioplastia. Me parece que esa ya no es más la discusión, me parece a mí una opinión personal, pero sí el ojo debe estar puesto en el método diagnóstico y los criterios que definan si el paciente está viable o no y si se va a beneficiar de alguna terapia de revascularización. Sí, no me acuerdo bien cuál fue la pregunta, pero yo creo que sería lindo, pero no pondría demasiadas esperanzas en tener criterios que le hagan a uno fácil en la toma de decisiones. Em, un poco por lo que señalé en cuanto a la complejidad de estos pacientes. Y la complejidad uno la ve todos los días, porque si uno toma dos pacientes con miocardiopatía isquémica, seguro que tienen más diferencias que similitudes. Y yo creo que al final estos estudios nunca deben ser tomados como dogma, sino como elementos que a uno lo ayuden a tomar la decisión. Y como dije, inclusive lo he escrito, la decisión es binaria, pero los factores que entran en esa decisión no lo son. Y yo creo que eso es la función del médico de resumir un montón de información que se presenta, información, no solamente me refiero a información de estudio, sino información que le brinda el paciente a uno, que uno recoge a través de los estudios simples o no simples, y tomar ese cóctel de información para llegar a una definición binaria. Todo lo que marcaste con respecto a las diferencias entre los dos estudios es totalmente cierto. Eh, yo creo que en principio, en un paciente, y esto lo digo, no sé si fue parte de tu pregunta, pero un poco como para resumir, yo cuando veo un paciente que tiene disfunción ventricular de enfermedad coronaria, pienso en la revascularización quirúrgica.
Y la en primera descarto, instancia. exactamente. Y la descarto si es por un montón de variables, el riesgo quirúrgico y bueno, lo que hablamos de la falta de correspondencia entre la viabilidad y los territorios que pueden ser pasibles de revascularización. Pero en principio, mi mentalidad es decir, si este paciente tiene difusión ventricular y enfermedad coronaria, yo pienso en principio en la revascularización. Siempre. Sí, como, digamos, paso inicial, ¿no es cierto? O sea, como un poco, para decirlo de otra forma, es como que un poco me tengo que convencer a mí mismo de que el paciente no es pasible de revascularización, a diferencia de pensar de entrada de que el paciente no va a ir a revascularización, me tengo que convencer de que el paciente tiene que ser revascularizado. Y un poco por lo que decía antes, ¿no? El tema de proteger los segmentos viables que quedan, sí se puede, Sano. igual no siempre es factible. Muchas gracias. Ricardo. ¿Eh? Eh, bueno, yo por ahí sigo en Twitter algunos fundamentalistas del tratamiento médico. Y por ahí estoy demasiado influenciado por eso. Este, Porque en realidad, con el tratamiento médico óptimo, pero óptimo, óptimo, el Stitch recién pudo demostrar alguna diferencia después de los 5 años. Hasta los 5 años fueron parejos. Y en realidad uno podría hasta ser contrafáctico y decir qué hubiera pasado si en el Stitch el tratamiento médico hubiera sido el de ahora. Ujú, Podría haber sido. Cuando vos revascularizás con angioplastia, en realidad, yo sé que hay algunos sesgos, etcétera, pero en realidad el revive de Vicis no demostró prácticamente nada. La angioplastia no le ganó al tratamiento médico. ujú, Y yo digo, si tiene enfermedad de 3 vasos, el paciente está estable, no es un síndrome coronario, es un paciente que lo único que tiene es insuficiencia cardíaca. Yo le puse tratamiento médico, estoy seguro que no tiene lesión de tronco y eso sí me cambiaría un poquito la óptica. Tiene enfermedad de 3 vasos, está asintomático y con el tratamiento médico lo puse a pleno. ujú. Este, es imprescindible revascularizar a ese paciente. Por eso, qué sé yo no soy un estadista ni estadígrafo, pero ¿no sería bueno que en ese trabajo que van a hacer angioplastia versus cirugía versus tratamiento médico en todos, no hubiera un grupo de tratamiento médico puro? Ujú. Eh, bueno, varias cosas, Ricardo. Por empezar, el tema de los 5 años versus 10 años, como dije antes, uno podría decir, bueno, si el estudio hubiera incluido más pacientes, a los 5 años hubiera dado positivo. Y por eso enfaticé, y hay trabajos publicados sobre cuál es la diferencia, no cuál es la diferencia, cuál es la implicancia en la diferencia entre el hazard ratio y el valor de P, ¿no es cierto? Em, eh, eh, Obviamente el tratamiento médico es la base del tratamiento de todos. Eh, Uno puede decir, bueno, si el paciente nunca tuvo tratamiento médico y llegó a este punto, con tratamiento médico tiene que tener mejor pronóstico que el que tuvo hasta ahora. Por otro lado, uno puede decir, bueno, si el paciente llegó a una fracción de eyección del 30%, que sí que destruyó miocardio para pasar de una fracción de eyección del 65 que alguna vez tuvo a 30, ¿qué es lo que va a detener el proceso? Y bueno, ahí es cuando vos decís, bueno, el paciente, el tratamiento médico óptimo. Eh, el problema es que uno no puede predecir cuándo va a ocurrir el próximo evento coronario que lo puede matar al paciente. Eh, a- Son, creo que, quizás diferentes formas de pensar. No estoy convencido de que una sea mejor que la otra, pero me parece bien apostar al tratamiento médico. Eh, yo prefiero apostar a proteger al paciente de un síndrome
isquémico agudo. Eh, el último punto que dijiste, no me acuerdo, ¿que fue cuál? Eh, No, acá ah, estaba en el grupo de tratamiento médico sí. en el. Bueno, eso fue algo que se discutió mucho y eso me lleva a quizás explayarme un poco más en por qué no le tengo mucha fe a este estudio. Y habiendo sido parte de Stitch, es muy difícil enrolar a estos pacientes. Y los pacientes en el cual no los médicos que diseñan el estudio, sino los médicos que enrolan a los pacientes, no tienen dudas en su pensamiento. Que estén equivocados o no es otra cosa. Pero no tienen dudas que el paciente se va a mejorar por la cirugía, o se va a mejorar con la angioplastia, o no se va a mejorar. Esos pacientes no entran, no los randomizan. Entonces, y eso veo que algunos chicos jóvenes me parece fundamental en cuanto a la interpretación de estudios clínicos. Eso colorea la implicancia de todos los estudios, porque los pacientes que se terminan enrolando son los pacientes en los cuales el médico tratante, no el médico que escribe el grant, no el médico que escribe el paper, sino el médico que enrola a los pacientes, es el médico que tiene dudas. Eh, yo creo que, no sé si lo he discutido aquí en Argentina, me parece que sí, pero yo pongo como ejemplo el uso de balón de contraposición en el shock cardiogénico. Llamamos el año pasado. Lo charlamos el año pasado, que es el concepto del estudio hecho a destiempo. El estudio hecho randomizando terapéuticas que se han existido por mucho tiempo. Y todo ese tiempo ha llevado al sesgo que, que uno tiene, que es diferente. Por ejemplo, lo que entre vos y yo, hay un sesgo diferente. Entonces, ese sesgo te lleva a enrolar un paciente en el cual vos decís, bueno, yo no sé, pero hay muchos pacientes que vos crees que sabés que se debe revascularizar o no. Entonces, esos pacientes no entran al estudio. Sí, lo que yo. ¿No? Para que se escuche la gente que está. Para escuchar. No, lo que yo te quería comentar respecto a lo que dijiste, un poco en base a lo que charlamos el año pasado cuando estuviste acá, que charlamos pacientes de este tipo, es cuando vos afirmás la necesidad, la utilidad de la revascularización. La pregunta es, ¿qué revascularización? ¿Qué complejidad de equipo quirúrgico y de centro quirúrgico vos necesitas para decir, yo revascularizo a este grupo de pacientes que tienen una mortalidad elevada con la cirugía? Te iba a preguntar eso porque vos nombraste que la fracción de eyección promedio era del 26%, o sea, son pacientes muy graves, y el sesgo también es la mortalidad quirúrgica acá. O sea, no sé qué mortalidad quirúrgica tuvieron en el Stitch, pero es probable que en lugares como los nuestros no tengamos la misma mortalidad quirúrgica que tuvieron en el Stitch. Sí, la mortalidad quirúrgica fue alrededor del 4%. Inclusive para que un centro sea admitido dentro del estudio, y esto es un aspecto crucial, el estudio tenía, perdón, el centro tenía que demostrar una mortalidad no mayor al 5% en revascularización en pacientes con disfunción ventricular. Este es otro aspecto de cualquier estudio, ¿no es cierto? Que se hacen centros selectivos y que quizás lleva a una limitación en cuanto a la aplicabilidad de los estudios. Yo sé que todo lo que se viene hablando no hay una dicotomía o no es dicotómico, eh, pero creo que la duda que nos surge siempre que tenemos lesiones coronarias, un paciente con fe reducida, es qué lesiones revascularizar. Sé que bueno, en los estudios Stitch, en el estudio Revive, obviamente se van afuera lesiones de tronco equivalentes. Yo creo que también nos surge la duda, tenemos una coronaria derecha, lesión tercio medio.
revascularizamos esa lesión, tengo un tercio medio con área derecha y circunfleja. Bueno, sumo un poco más de puntos. Pero mi duda es esa. Si no son lesiones angiográficamente significativas, como tronco o tronco equivalentes, ¿qué lesiones puedo llegar yo a pensar que tengo que revascularizar para que esa FEI mejore? Sé que eso también lleva a hacer un estudio de viabilidad miocárdica y demás, pero creo que también nos podríamos basar en eso. No estoy seguro de que haya entendido tu pregunta, pero me parece que, por ejemplo, cuando hablabas de la coronaria derecha, ¿qué es una cosa que ocurre? Un paciente tiene disfunción ventricular y tiene una lesión de un vaso. Y uno dice, bueno, en principio hay una discrepancia entre el grado de disfunción ventricular y la extensión coronaria. Y uno dice, bueno, ¿importa eso o no importa? Uno podría pensar, bueno, importa desde el punto de vista de que si hay una cardiopatía no isquémica, la función ventricular mucho no le va a mejorar con la revascularización. Pero por el otro lado, uno puede decir, bueno, a pesar de que la disfunción no es isquémica desde el punto de vista etiológico, uno en principio podría proteger de otro enfermo, de otro evento coronario. El caso, de nuevo, no estoy seguro de que lo entendí, pero el caso de un paciente con disfunción ventricular que tiene una lesión claramente independiente, digamos que son dos entidades, la disfunción ventricular de origen no isquémico y la presencia de enfermedad coronaria, es una cosa que se presenta bastante frecuentemente. Y obviamente en un paciente, por ejemplo, con una lesión en la coronaria derecha, uno no pensaría en cirugía para revascularizar la coronaria derecha, ¿no? Entonces ahí es cuando uno piensa, bueno, obviamente dependiendo de las características anatómicas de la lesión y su significación hemodinámica, cuando uno piensa en un stent. Y de nuevo, el problema es que no hay ningún estudio que haya fehacientemente demostrado que colocar un stent previene el infarto o previene la muerte súbita, muerte súbita, muerte en general. Pero no tiene esa esperanza, ¿no es cierto? Y que la esperanza surge de que una lesión hemodinámicamente significativa es más pasible de ruptura que una lesión que no lo es. Y con los stents de última generación, que son stents muy seguros, yo creo que es razonable pensar de que uno disminuye la chance de un evento coronario en esa lesión. El problema es todas las otras lesiones que puede haber, ¿no es cierto? Y que son lesiones que también, por placas que también se pueden romper. Sí, eso es un concepto este, que, eh, ¿cómo podría decir? Que hay que saber interpretarlo para que no se vuelva un concepto peligroso. O sea, es cierto, por empezar, es un poco cuestionable este tema que surgió hace ya en los años 90 con la observación de pacientes que habían tenido una coronariografía previa y tuvieron un infarto y veían la coronografía previa y tenían una lección. La mayoría de los casos, la placa que se había roto no era hemodinámicamente significativa en la coronaria previa. Cuando uno mira los estudios más detalladamente, había un intervalo de tiempo bastante prolongado. O sea que uno no sé si uno puede concluir que el día anterior a la ruptura de placa, la placa era, digamos, por decirlo de un modo, 30%. De todos modos, aun si así lo fuera, es cierto que un paciente X tiene muchas más placas, vamos a decir 90% y 30%. Tiene muchas más placas del 30% que del 90%. Pero en una placa en particular, la placa del 90% tiene muchas más chances de romperse que la placa del 30%. Eso está claramente documentado en muchísimos estudios, inclusive el estudio Prospect, que es un estudio que básicamente trató de mover el tema de la vulnerabilidad de la placa dentro de los factores. El factor más importante fue la lesión hemodinámicamente significativa. Hubo otros factores como lo que se llama no sé cómo se dice en inglés, pero la- el- el- el espesor fino y demás. Pero el grado
de estrechez de la lesión es el factor más importante. Tiene más o menos que ver con esto. El tema del cardiodesfibrilador implantable en estos pacientes. Porque hasta ahora, digamos, hasta hace unos años, con fracción de eyección baja, a las miocardiopatías no isquémicas le poníamos un CDI y era una indicación plena. ¿Ustedes siguen poniendo prevención primaria solamente con fracción de eyección baja CDI o están pidiendo alguna cosa más? Porque, digamos, el NNT antiguo de CDI es diferente al NNT actual, porque el tratamiento médico influye sobre la muerte súbita. Querría que hicieras algún comentario de eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay ningún estudio que yo sepa y no hay ningún centro que yo sepa que usando esos criterios del 35%, que todos los pacientes que tengan los criterios tengan desfibrilador. Eh, en general, y esto por motivos muy razonables, eh, no todos los pacientes se coloca desfibrilador porque tengan una fracción de eyección más baja. El tema en cuanto a la etiología isquémica o no isquémica, yo creo que, en mi opinión, no es un tema totalmente resuelto. Eh, eh, y yo creo que, en principio, si un paciente eh, después está el tema de la variabilidad en la fracción de eyección. Pero si un paciente con tratamiento médico óptimo tiene una fracción de eyección muy disminuida, yo en principio pienso que es un paciente candidato al desfibrilador. ¿Isquémico o no isquémico? No, 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 para en mi opinión, no totalmente definido y obviamente con los datos más recientes, controversial. La verdad, un gusto escucharlo y nos quedaríamos toda la noche discutiendo. La verdad que un tema súper interesante. Pero bueno, en virtud del tiempo vamos a dar por finalizado. Agradecerle, doctor Panza, por su presencia. Bueno, gracias también al doctor Meirino Alejandro, que se conectó desde Rosario. A todos los presentes acá en el Colegio de Médicos y a los 60 que estaban conectados desde un principio. Así que la verdad que estuvieron muchos escuchando. Gracias por las interacciones que siempre nos enriquecen muchísimo, que son los pacientes que tenemos día a día y que después no sabemos qué hacer. Así que bueno, muchísimas gracias.